Muy buenos días, son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Soy Rosana Laviada, reciban un cordial saludo en nombre de todo el equipo que hace posible la mañana de Federico en el radio en este jueves 25 de septiembre. Hoy es Santa Aurelia, así que felicidades a todas las Aurelias que nos están escuchando seguramente y muchas de ellas que serán miembros del Club de Libertad Digital. Hoy no está Federico con todos ustedes, no está con nosotros, pero mañana sí que lo va a estar y además en una jornada muy especial. Les esperamos a todos ustedes aquí en Madrid. Ya saben que hacemos nuestras rutas, nuestros viajes durante toda la temporada y siempre nos olvidamos de Madrid. Bueno, pues mañana estaremos aquí en la capital, en el Teatro Amaya, con todos ustedes. Les invitamos a que pasen una jornada extraordinaria junto a todo el equipo de Es la Mañana de Federico, capitaneado, por supuesto, por Federico Jiménez Los Santos. Vamos a estar en el Teatro Amaya, que está en una calle preciosísima, en un barrio extraordinario de la capital, en el Paseo del General Martínez Campos, número 9, en Teatro Amaya, Paseo del General Martínez Campos, número 9, a partir de las 8 de la mañana. Por supuesto, la entrada es libre y allí les esperamos a todos. No se lo pierdan porque entre nosotros vamos a tener a Dieter Brandau, que sé que les hace muchísima ilusión que esté con todos ustedes, también a Luis Herrero, que por supuesto siempre tiene muchísimo éxito en todas estas salidas, y también les va a acompañar el alcalde de Madrid, el señor Martínez Almeida, que nos va a acompañar a partir de las 9 en punto de la mañana. Y por supuesto muchísimas sorpresas a lo largo de todo el programa y la crónica rosa, que también sé y me consta, pero luego será Isabel González quien a partir de las 10:15 les cuente, que va a reservarles y les ha preparado muchas sorpresas en ese programa especial. Eso será mañana. Hoy de momento déjenme que les cuente que los cielos van a estar despejados prácticamente en todo el país. Han bajado bastante las temperaturas y eso se nota, aunque se descartan chubascos en líneas generales en toda la península. Eso sí, con cierta debilidad lo va a hacer la lluvia, acto de presencia me refiero, en toda la zona del Estrecho, en el litoral catalán y en Baleares. A esta hora en Madrid tenemos 10 grados, vamos camino de los 23, hace frío en el centro peninsular estos días, así que abríguense, no se olviden de la chaqueta. La máxima nacional se va a registrar en Badajoz y en Sevilla, allí se han instalado en los 31 grados, y la mínima en León y en Soria con 3 grados. Nunca antes se dijo tanto en menos tiempo. La verdad acabará imponiéndose y la verdad es que mi hermano y mi mujer son inocentes. Pedro Sánchez ha tardado 5 segundos, ha invertido solo 5 segundos para erigirse en la representación en carne y hueso de la verdad. Para él, su mujer y su hermano, lo acaban de escuchar, son inocentes, porque su verdad se tiene que imponer, así lo determina. Y espero que cuando eso suceda y la justicia así lo dicte. En solo 4 segundos, el presidente del Gobierno le ha dicho a la justicia lo que tiene que decidir, lo que tiene que dictar, porque claro, él representa la verdad. Pues todo lo que está planteando en este caso el juez Peinado. Y en solo 3 segundos, señala al que para él es el culpable de todos sus males, de esta situación, el juez Peinado. Como remate final... Yo creo que, como he dicho en muchas ocasiones, el tiempo pondrá las cosas en su sitio. ¿Nos toca defender la verdad? Pues defenderemos la verdad, y la verdad es que mi hermano y mi mujer pues son inocentes. Y espero que cuando eso suceda y la justicia... 2 segundos para la amenaza. El tiempo pondrá a cada uno en su sitio. Si me permiten que felicite al presidente del Gobierno desde aquí, las cosas como son, tiene esa facultad, ¿no?, de dejar las cosas claras. Además tiene la facultad de hacerlo en poco tiempo. En concreto, y en esa declaración global, 29 segundos. El presidente del Gobierno marca el argumentario socialista que en los minutos posteriores a la notificación por parte del juez Peinado, hecha pública ayer, se quedaba sin palabras. No ha hecho falta que nadie se ponga a hacer largos argumentarios. Ha sido el propio presidente del Gobierno el que lo ha hecho. ¿Cuánto puede aguantar el presidente del Gobierno? Y esta es la primera pregunta que les quiero trasladar. Si tiene a su mujer y a su hermano sentados en el banquillo de los acusados. ¿Cuánto puede durar un presidente del Gobierno que se construyó en base a la labor de 2 secretarios de organización, uno en la cárcel y otro que podría ir camino de prisión? ¿Cuánto puede aguantar un gobierno sostenido sobre un partido con serios indicios sobre su más que probable financiación irregular? Bueno, Sánchez también lo tiene claro. Sí, seguro que lo voy a hacer. Es algo que ya he hablado con mi familia y con mi partido y si me permiten tengo la confianza de que podemos repetir la mayoría y seguir con el trabajo por delante.
Lo ha dicho en Bloomberg, en una entrevista que ha concedido en las últimas horas, en el contexto de las reuniones que se están desarrollando en Nueva York. La afirmación de Pedro Sánchez lo dice absolutamente todo. Él quiere seguir, lo va a intentar. Otra cosa es que lo consiga, pero él lo va a intentar. Ha sido, eso sí, en el contexto de una absolutamente disparatada entrevista de 10 minutos en donde el presentador, el responsable de Bloomberg, no le ha hecho ni una pregunta sobre los numerosísimos casos de corrupción que afectan al presidente del gobierno, a su familia, a su gobierno y a su partido. Solo esta cuestión: voy a presentarme a las próximas elecciones generales. Y mientras tanto, el presidente trata de dar un impulso a su particular guerra. Tengo que decirle que estamos preocupados. Y por eso vamos a trasladar un buque para poder garantizar... Envía un buque para reflotar la flotilla en la que viaja Ada Colau, Greta Thunberg y la conocida como Barbie Gaza, para asistir a su tripulación en caso de que sea necesario. Escala, por tanto, el presidente del gobierno un peldaño más en su posición anti-Israel, y aquí nos está comprometiendo a todos. Sergio Heras, Vanessa Vallecillo, muy buenos días. Buenos días, Rosana. Israel ya había advertido en las últimas horas de que si los barcos no atracaban a 13 kilómetros de la franja para que la ayuda humanitaria fuera descargada bajo supervisión israelí, tomaría las medidas necesarias, y así ha sido esta madrugada. 13 drones han bombardeado las inmediaciones en las que se encontraban los barcos. El ministro de Exteriores del país ha explicado en redes sociales que el hecho de que hayan declinado atracar en sus costas demuestra que su verdadero objetivo es servir a los terroristas de Hamás. La respuesta por parte de Sánchez no se ha hecho esperar, y desde la propia ONU ha anunciado que enviará un buque de ayuda a la flotilla. Se trata de un patrullero de 93 metros de eslora que la Armada ya prepara a contrarreloj. A bordo llevarán armas, pero aún no cuentan con instrucciones claras para la tripulación en caso de enfrentamiento con la Marina israelí. Que se respete el derecho de nuestros ciudadanos a navegar por el Mediterráneo en condiciones de seguridad. Por eso les informo de que mañana mismo zarpará desde Cartagena un buque de acción marítima equipado con todos los medios por si fuese necesario asistir a la flotilla y realizar algún rescate. Es un patrullero de la Armada, es un patrullero que lleva armas. En este sentido, ¿cuáles son las consecuencias de mandar un patrullero a asistir a esa flotilla, que lógicamente es amenazante para los intereses del propio Israel? Y como el propio Netanyahu ha dicho, podríamos estar ante una posible declaración de guerra por parte del gobierno español al gobierno de Israel. Esto es una amenaza por parte del gobierno español al de Israel. ¿Es consciente Pedro Sánchez de lo que está haciendo, mandando ese patrullero de la Armada ante las costas de Gaza? ¿La ministra de Defensa tiene pensado decir algo al respecto? ¿La van a dejar hablar a la ministra de Defensa, a la ministra Margarita Robles, a la que tienen escondida? En fin, esto es una cuestión muy grave y es un impulso más que da el presidente del gobierno en su principal argumentario para tapar todo lo que está asolando a su partido, a su familia y a él mismo. Y es esa escalada en esa situación en la que nos encontramos y en ese no a la guerra que el propio presidente del gobierno ha encontrado. En este sentido, el rey ha vuelto a pronunciarse sobre la situación de Israel y lo ha hecho elevando aún más el tono, siguiendo la estela marcada por este gobierno. Ha condenado, y aquí no ha ahorrado en descalificativos el rey, el execrable terrorismo de Hamás, pero también los actos, ha dicho, aberrantes por parte de Israel. El rey ha sido el encargado de abrir la sesión de la segunda jornada de la Asamblea General de la ONU en su 80 aniversario. En su discurso ha condenado el execrable terrorismo de Hamás y ha pedido a los terroristas que liberen a todos los rehenes. Felipe VI ha vuelto a pedir la creación de un Estado palestino, al tiempo que ha destacado las raíces sefardíes de nuestro país para exigir a Netanyahu que detenga, decía, esta masacre. No podemos guardar silencio ni mirar hacia el otro lado ante la devastación, los bombardeos, ante tantas muertes entre la población civil. Son actos aberrantes que están en las antípodas de todo lo que este foro representa. Repugnan a la conciencia humana y avergüenzan al conjunto de la comunidad internacional. No sé yo si avergüenzan al conjunto de la comunidad internacional cuando no toda la comunidad internacional, es más, la mayoría de la comunidad internacional no está con Hamás ni está en este sentido en Gaza. Muchos de ellos están con Israel, no todos con Netanyahu,
Solo el 26% además de la población israelí apoya a Netanyahu, porque hay que recordar que Israel es una democracia y se tendrán que producir unas votaciones, y ahora mismo solo cuenta con el 26% de su parlamento, pero no sé yo si lo más necesario era hacer un discurso en donde conviviesen las palabras aberrante, repugnancia, antípodas, avergüenza. En fin, no han ahorrado, como digo, en descalificativos. Luego tendremos tiempo de abordar lo que ha dicho el rey, por supuesto, lo vamos a analizar con Julián Quirós, también lo vamos a analizar con Eduardo Inda en nuestra tertulia a partir de las 8:30 aproximadamente. Pero como les digo, en su guerra particular, el presidente del gobierno trata de dar un impulso mandando este patrullero a reflotar esa patrulla donde van un grupo de hippies que, por cierto, han ordenado a los que llevaban la bandera LGTBI directamente quitarla, desplegarla, porque claro, lógicamente empiezan ya a entrar en terreno de lo desconocido y nunca se sabe lo que puede suceder, en donde van Ada Colau, Greta Thunberg, Barbie Gaza, son personajes famosos y conocidos por todos ustedes, para tapar lo que realmente está sucediendo con este gobierno y con esta familia. El juez Juan Carlos Peinado ha citado para el próximo sábado, en concreto a las 6 de la tarde, a la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, también a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y al actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, a los tres, para comunicarles su imputación por el delito de malversación y su decisión de llevarles, como marca la ley para este tipo de delitos, ante un jurado popular. Y vuelvo otra vez a remarcar lo que acabo de decir, como marca la ley para este tipo de delitos, porque mucho se está diciendo sobre este sentido, sobre la convocatoria de un jurado popular, y cabe destacar este punto, como marca la ley para este tipo de delitos. En esta misma cita, las partes pueden pedir al juez, y es probable que lo hagan, que abra nuevas diligencias. Y en los próximos días, Peinado tiene que decidir si archiva este caso o si sigue adelante practicando los trámites reclamados. Begoña Gómez podría ser la primera mujer de un presidente en España que tiene que dar explicaciones ante la justicia. Su abogado, Antonio Camacho, tiene previsto recurrir en apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid. Precisamente, el juez Peinado basa su decisión en el respaldo de la audiencia y la negativa tanto de Begoña Gómez como de Cristina Álvarez a responder a las preguntas durante la instrucción. El juez también se apoya en los correos electrónicos intercambiados entre la esposa del presidente del gobierno y su asesora para determinar que esta última acabó realizando tareas de carácter privado. Francisco Martín, actual delegado del Gobierno en Madrid, habría sido la persona que desde Moncloa, en su función de alto cargo, habría determinado las funciones de amiga y excompañera de trabajo de Begoña Gómez. De este modo, la investigación por el delito de malversación se sigue en una pieza separada del resto del procedimiento, que continúa adelante en otros 4 delitos que afectan a la mujer del presidente. El Gobierno se ha quedado sin argumentos, sin lawfare posible. El Ejecutivo recurre al chascarrillo. El sistema de recursos en nuestro país es muy garantista y, sin duda, un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio, como ya hizo el Tribunal Supremo en este mismo asunto. Pues que pueden llamar a los de la calle Ferraz. Me gustaría hablar de cosas serias, ¿vale? Venga, gracias. O sea, tú me parece surrealista, se explica por sí solo. Sí. Gracias. Bueno, pues como no se explica por sí solo y como no es surrealista, como dice la ministra portavoz de este gobierno, nosotros a partir de las 8:30 de la mañana, más o menos, hemos citado aquí a Miguel Ángel Pérez, a nuestro experto en tribunales, para que nos explique varias cuestiones que están sobre la mesa y varias cuestiones sobre las que ahora el gobierno quiere echar ceniza. Por ejemplo, ¿qué es lo que va a comunicar Peinado a cada una de las partes el próximo sábado? ¿Por qué les convoca el sábado y no el lunes? Es decir, ¿en qué plazos se tiene que manejar el juez? ¿Cómo se elige el jurado popular? ¿Quién integra un jurado popular? ¿Qué delitos son los que se tienen que juzgar o tiene que juzgar un jurado popular? ¿Cuántos jurados populares se convocan a lo largo del año en los diferentes juzgados en nuestro país? ¿En cuánto tiempo se puede poner en marcha este proceso? ¿A qué penas se enfrentan los imputados? Bueno, todo esto, todas estas dudas, todas estas cuestiones sobre las que, insisto, el Gobierno quiere introducir ahora más lodo, echar encima más lodo, vamos a aclarárselas a partir de las 8:30 porque creo que es importante. Por cierto, escuchaban ustedes al señor Marlaska, que no quería responder a los periodistas cuando salía ayer del Parlamento, del hemiciclo. Simplemente comentarles que el juez Peinado le ha demandado al ministro del Interior por vulnerar su honor ante las declaraciones que hizo criticando al juez por su instrucción. Unas declaraciones públicas realizadas en medios públicos, como por ejemplo también lo hizo con el ministro Óscar Puente. El juez ha llegado a su límite y ya directamente está estableciendo demandas, interponiendo demandas contra los ministros de este gobierno. Francisco Martín es un personaje a seguir. Yo no sé si ustedes recuerdan
el documental, probablemente no, porque no lo ha visto nadie, 4 estaciones, que son esos 4 capítulos que se grabaron en Moncloa, lo recordarán ustedes, y que luego nadie, ninguna plataforma quería emitir, y que finalmente lo compró el diario El País para emitir esta serie monclovita, que nos explicaba, bueno, cómo era la vida del presidente del gobierno y de Begoña Gómez. De hecho, el primer plano del primer capítulo empezaba con ellos dos desayunando y leyendo la prensa internacional en Moncloa, con un desayuno extraordinario con zumo de naranja natural, en fin, etcétera. Bueno, pues en el segundo de los capítulos, que se centra en esa reunión extraordinaria de la OTAN aquí en Madrid, Francisco Martín es uno de los personajes protagonistas. De hecho, podríamos decir que es el hilo conductor, porque él trabajaba en Moncloa en aquel momento y era el que organizaba o el que dirigía la organización de ese gran evento que tuvo lugar en la capital, ¿no? Bueno, pues él, lógicamente, tenía orden y mando, y además se nota. Luego les pondremos algunos audios de este documental, porque se nota lo que mandaba Martín en Moncloa. Bueno, ayer era preguntado por la decisión del juez Peinado, hoy es delegado del Gobierno en Madrid, y esto es lo que decía. Son cuestiones que se escapan de mi ámbito de decisión. El juez ha tomado esa determinación y creo que también cada cual puede llegar a las conclusiones sobre lo que significa que un sábado a las 6 de la tarde, no sé si hay alguna urgencia especial en relación con este procedimiento o no, pero bueno, puede resultar llamativo a los ojos de cualquiera. Yo no voy a hacer una valoración adicional al respecto. Desde el Partido Popular y Vox piden la dimisión del presidente del Gobierno. Feijóo se pregunta hasta cuándo puede durar el presidente en esta situación. El líder del PP pide a los socios del Ejecutivo que reaccionen. El ritmo al que avanza la agenda judicial del Gobierno, del partido y de la familia del señor Sánchez es absolutamente insoportable. ¿Cuántos gobiernos democráticos soportarían ver en el banquillo a un familiar directo del presidente del Gobierno? Mucho menos a 2. ¿Por qué tenemos que soportar esto en España? ¿Cómo es posible que ninguno de los socios de este gobierno ponga fin a este disparate? Bueno, y si solo fuera los miembros de su familia, pero es que estamos hablando de los miembros de su familia, estamos hablando probablemente de las personas que hicieron la estructura de gobierno y que mandaron en el gobierno durante muchísimo tiempo. Uno de ellos ya está en prisión, el otro veremos a ver dónde acaba, y luego estamos hablando de toda una estructura de la organización, de lo que es el partido en el gobierno. Que no solamente estamos hablando de los familiares del presidente del gobierno. En cualquier caso, fíjense ustedes hasta qué punto hemos llegado y la parálisis en la que se encuentra ahora mismo el país. El poder legislativo, obviamente, está paralizado, está bloqueado, ha reventado. Esto es una muestra de lo que ayer sucedía en la sesión de control al Ejecutivo, que son sesiones, que son plenos extraordinarios que se celebran de manera puntual todas las semanas para pasar ese control obligatorio al Gobierno y que tiene que realizar, como es su función, la oposición sobre las diferentes causas, los diferentes hechos que acontecen en cada uno de los ministerios, cómo se están gestionando, las leyes que se promulgan, los proyectos que se abordan. En fin, en esto se ha convertido la sesión de control al Ejecutivo. ¿Sigue poniendo la mano en el fuego por su jefe de gabinete? Gracias. No es normal que un señor viva en Moncloa y tribute en Portugal y usted no se entere y usted pida especial vigilancia para aquellos que quieren sacar algo de dinero vendiendo su viejo sofá en Gualajó. Usted no hizo nada hace 4 meses, porque dedicaba todo su tiempo a poner la mano en el fuego por Santos Cerdán. Y como ponía la mano en el fuego por Santos Cerdán, no movió ni un dedo por las víctimas de la violencia de género. Mire, señor ministro, la infiltración de Hagüey en las altas esferas del gobierno es evidente. Por eso la mujer del señor Álvarez fue directiva. Por eso el acento de Pepiño, su influencer, y Zapatero, su lobista principal. Ahora queda saber quién es el comisionista. La pregunta es, ¿le queda algún familiar a Pedro Sánchez por sentarse en el banquillo? Porque su tío político ya tiene sentencia firme por abusar de una mujer prostituida y encerrarla en uno de esos clubes de carretera que sus señorías socialistas tanto visitan. Atrévase y conteste, ¿intermedió usted para que el señor Aldama se beneficiase de ese aplazamiento? Ustedes insisten en atacar a la justicia, como hacen también con la audiencia de Badajoz que acaba de enviar al hermano de Pedro Sánchez al banquillo. ¿Usted considera que eso es lawfare? ¿Qué estarían ustedes diciendo si fuera el hermano de un presidente de Vox el que es enviado a juicio? Corrupción, corrupción, corrupción y más corrupción. Y solo corrupción la que afecta a este gobierno. Esto es lo que sucedió ayer. Esta es la sesión, el pleno de control al Ejecutivo. En esto
han llevado a España y en esto estamos en España. Y si les cuentan otra cosa, les están a ustedes mintiendo. Esto es lo que sucede en nuestro Parlamento español, lo que pasó ayer. En el bloqueo al Ejecutivo se plasma también, como es lógico, en las constantes polémicas, en los constantes desbarres en los que se ven envueltos estos ministros. La última, y esto es gravísimo, Ana Redondo, reprobada en las últimas horas también en el Parlamento. Se votaba esa reprobación a propuesta del Partido Popular y sale adelante gracias a la abstención de Junts, Esquerra, BNG y Coalición Canaria. El texto pide el cese de la ministra por el escándalo de las pulseras antimaltrato y también exige al Ejecutivo que dé explicaciones urgentes y que actualice los datos de excarcelaciones y de reducciones de condena derivados de esta serie de negligencias de las que, por cierto, no dejamos de conocer detalles. Según Voz Populi, Igualdad trató de convencer a los jueces de que esas pulseras estaban dando menos problemas, pero lo cierto es que se perdía incluso la rapidez a la hora de colocar la pulsera al denunciado. Vamos a escuchar a la ministra. No están, porque probablemente no existen esas sentencias. Las hemos solicitado a la Fiscalía. Si se dan ustedes cuenta, cuando la Fiscalía habla de muchos casos de absoluciones, tiene que rectificar al minuto siguiente, porque cuando les preguntamos cuántos casos son, no nos dan el número ni siquiera los casos. Cuando hemos preguntado al Consejo General del Poder Judicial cuántas son las sentencias en las que se ha absuelto a estas personas, no nos lo dan. No lo tienen. Es dificilísimo que lo encuentren porque probablemente no lo hay. Bueno, o porque alguien se ha ocupado de que esas sentencias se borren. Pero afortunadamente los medios de comunicación hacen su trabajo y esas sentencias existen. Y esos casos existen. La ministra Ana Redondo ha pasado de decir que no hay ningún problema con las pulseras a decir que no hay ningún problema con las víctimas, a decir que no hay ningún problema con la protección, que no hay ninguna fallecida y que todo funciona estupendamente. A decir que no existe ningún caso que se haya tenido que echar para atrás o que se haya tenido que archivar porque no existía esa trazabilidad, esa prueba, ese cronograma realizado por las propias pulseras. Bueno, pues aquí tienen ustedes las sentencias judiciales que hoy se publican en buena parte de la prensa. En San Sebastián, la Audiencia Provincial ordenó retirar el dispositivo a un maltratador para proteger la salud mental de la víctima después de las constantes llamadas policiales que recibía por falsas alarmas. En León, otra víctima manifestó que la pulsera fallaba y no paraba de pitar. En este caso, los magistrados concluyeron en su sentencia que aún con el dispositivo colocado, la orden de alejamiento se podía incumplir. De hecho, en Madrid, otro caso desvela que la pulsera de un agresor estaba desconectada cuando entró por la ventana de su víctima con unas tijeras y amenazándola de muerte. En este caso, la geolocalización le situaba a 23 kilómetros del lugar. A esto hay que sumar los numerosos sobreseimientos en los tribunales por la imposibilidad de distinguir quebrantamientos reales de fallos técnicos. En Madrid, otro sujeto se detectó hasta 6 incidencias en un día sin que se pudiera llegar a confirmar si fueron intencionadas. Y dice la ministra Ana Redondo que no existe, que estos casos no existen y que las sentencias tampoco existen. Bueno, pues aquí las tienen. Son las 7:23 de la mañana, las 6:23, vamos a despegar con Iberia. ¿Quieres disfrutar del Brasil menos conocido? Iberia estrena 2 nuevos destinos, Recife y Fortaleza. Descubre sus playas paradisíacas y su cultura colonial. Reserva ya en iberia.com para volar este invierno al verano de Brasil. Es La Mañana de Federico. Es radio. Silvia Ribeiro, buenos días. Muy buenos días. Bueno, Rosana, Radarbot, tu mejor amigo, ¿no? Es mi mejor amigo, desde luego que sí. No sabes la cantidad de dinero que me ha ahorrado en multas. Tu best friend. Forever. BF, como dicen ahora las adolescentes. Totalmente. BF, ¿no? Best friend forever. Bueno, pues nada, Radarbot es 100% español, así que le vamos a castellanizar un poquito todo. Me va a evitar, y me está evitando ya, que me cuele en los radares, en los fijos, en los de tramo, porque además me da la velocidad media, me avisa de los puntos negros y además es gratuito. Es súper sencillo conseguirlo. Solo tienes que acceder a la aplicación de la tienda de tu teléfono móvil y descargarte, insisto, gratis, Radarbot, y os vais a ahorrar un dineral en multas. Bueno, me echo a temblar, 7:28, cómo se circula hasta ahora por las calles de Madrid. Importantes complicaciones ya desde la M30 en el nudo sur hasta Manoteras y en el centro, pues fíjate, tráfico lento en Atocha, Paseo de las Delicias, Avenida Pío XII, Paseo de Recoletos, Avenida de América, Paseo de la Castellana más o menos
menos a la altura de Nuevos Ministerios, calle O'Donnell con Doctor Esquerdo, Avenida Asturias, sentido Plaza de Castilla, y además se ha producido, Rosana, un accidente en la calle Hermanos García Noblejas con calle Ascao, así que han cortado lo que nos hacía falta. Efectivamente, han cortado el carril derecho sentido Plaza de Alsacia. Vamos a comprobar cómo se circula por el resto de carreteras españolas. DGT, Alejandro Martín, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Arranca esta jornada y mucha precaución. 2 accidentes dificultan la circulación. Uno de ellos en Guadalajara, en la 2, en el entorno ya de Guadalajara, capital, dirección Madrid, y otro en Valencia, en la 7, en Vetera, sentido Castellón. Se complican las entradas a Madrid, en la 1 en San Agustín de Guadalix y también en San Sebastián de los Reyes, en la 2 en Torrejón-Ardoz, A4 Butarque, la 42 en Parla y Getafe, A5 Alcorcón, también el acceso a Barcelona, C58 en Moncada y la 2 en San Joan Despí, en Valencia, en la V30 en Chirivella, dirección Sedaví, y en Sevilla, la entrada, la 49 en Tomaret, al igual que la entrada a Málaga por la 7 en Rincón de la Victoria. Radarbot te ayuda a disfrutar de una conducción tranquila, segura y sin multas. A las 7:35 de la mañana, a las 6:35 en las Islas Canarias, les estamos contando las noticias del día, que son muchas y todas muy, pero que muy graves e importantes para el futuro y para el horizonte que se nos avecina aquí en nuestro querido país, en España, donde hoy, por cierto, los cielos van a estar despejados prácticamente en todo el país. Eso sí, bajan las temperaturas, sobre todo en el centro peninsular. No vamos a pasar de los 23 grados en Madrid, aunque en Badajoz y en Sevilla se han instalado los 31 y ahí están disfrutando de un otoño maravilloso y pletórico, ¿no? Porque con 31 grados en Sevilla y en Badajoz se está estupendamente. La mínima en León y en Soria ya con 3 grados. Con Silvia Ribeiro y con Luis Díaz vamos a contarles más noticias y vamos a empezar por esa entrevista que ha concedido el presidente del Gobierno a la cadena Bloomberg, que ya saben que es una cadena de marcado carácter económico fundamentalmente. Se tratan y se abordan estas cuestiones, pero he de decirles que durante los 10 minutos de entrevista que le ha realizado al presidente del Gobierno el editor jefe de la cadena, el señor John Micklin, o algo así, tiene un apellido bastante extraño, no le ha preguntado nada sobre los casos de corrupción que afectan tanto a su familia como a su gobierno. En fin, estas son cuestiones de desconocimiento, diría yo, profundo por parte del editor jefe de Bloomberg hacia la realidad y la situación en la que nos encontramos en España. Sobre otras cuestiones tampoco le ha preguntado. Por ejemplo, la posición de España sobre Israel, que es conocida por todos ustedes, por todos nosotros, pero el señor John McLean no la desconoce o no le interesa porque no le ha preguntado. En fin, también le ha preguntado sobre la economía y sobre los movimientos migratorios y de inmigrantes en España. Y bueno, para este señor editor jefe de Bloomberg solamente llegan a nuestro país inmigrantes desde América Latina, no desde las costas africanas ni desde el continente africano. Ni hay casi irregulares, porque según ha dicho el presidente del Gobierno, y así se ha quedado plantado, el 94% de los inmigrantes que hay en nuestro país están en situación legal. Esto es lo que ha dicho Sánchez en Bloomberg Televisión. En fin, pero ha dicho una cosa muy, pero que muy importante, y además ha esbozado una sonrisa malévola al presidente del Gobierno cuando la ha dicho, y es que tiene, por supuesto, decidido presentarse a las próximas elecciones generales. Silvia, buenos días otra vez. Buenos días, Rosana. Sí, el presidente del Gobierno ha anunciado en Bloomberg que se presentará a las próximas elecciones generales. En la cadena estadounidense, Sánchez además se ha mostrado confiado en poder mantenerse en la Moncloa, sumando de nuevo una mayoría parlamentaria y minimizando la importancia de las encuestas que le sitúan por detrás del bloque de derechas. En esa entrevista se ha enfrentado a preguntas cómodas y sobre los temas estrella de su gobierno. Sí, seguro que lo voy a hacer. Es algo que ya he hablado con mi familia y con mi partido, y si me permiten, tengo la confianza de que podemos repetir la mayoría y seguir con el trabajo por delante. Bueno, pues lo ha consultado con su mujer, que le va a decir: Pedro, preséntate. No fue ella la que le dijo, pero Pedro, o sea, deja ya los 5 días de reflexión. Preséntate, regresa, claro que sí. Bueno, pues esto es lo que ha dicho el presidente del Gobierno. No son 1, ni 2, ni 3, ni 4, ya son 5 los ministros de este Gobierno que han sido reprobados. Sí, el Congreso de los Diputados, a propuesta del Partido Popular, ha reprobado a la ministra de Igualdad por los fallos de las pulseras antimaltrato. La iniciativa ha salido adelante gracias a la abstención de varios socios del Gobierno. Junts, la Esquerra y el BNG. Ana Redondo no acudía a la votación, pero antes, por la mañana, en la sesión de control, protagonizaba un tenso enfrentamiento con el popular Jaime de los Santos. Pedimos
su reprobación, porque que haya decenas de miles de mujeres sufriendo la lacra de la violencia machista nos interpela a todos, pero que 4.600 pulseras no funcionen solo les responsabiliza a ustedes. Dejen de alarmar con bulos, con falsedades, con mentiras. Hoy quieren reprobarme a mí por un asunto en el que ninguna de las mujeres que llevaban pulsera ha sido asesinada, mientras que no reprueban al señor Mazón. En esa misma sesión de control, el diputado del Partido Popular, Juan Bravo, y la ministra María Jesús Montero protagonizaban un duro enfrentamiento. La vicepresidenta echaba balones fuera, evitando pronunciarse sobre el caso de la mujer del presidente, y desviaba la atención haciendo referencia al supuesto fraude fiscal de la pareja de Díaz Ayuso. Por su parte, el vicesecretario de Hacienda del PP criticaba la inacción de la ministra ante los últimos escándalos que salpican a su gobierno y también a su ministerio, el de Hacienda. No es normal que un señor viva en Moncloa y tribute en Portugal y usted no se entere y usted pida especial vigilancia para aquellos que quieren sacar algo de dinero vendiendo su viejo sofá en Gualajó. Usted es inspector de la agencia tributaria. ¿Usted no tiene nada que decir del hermano, del novio de la señora Ayuso? ¿No tiene nada que decir? Bueno, pues esto es una parte de lo que sucedió ayer en el Pleno. Ya le hemos contado anteriormente y les hemos puesto casi 1 minuto y medio de intervención y lo hemos tenido que cortar porque podríamos tirarnos toda la mañana, todo el programa. Era una pregunta detrás de otra de la oposición al gobierno, solo casos de corrupción. Es que el país está paralizado, el gobierno está paralizado, el legislativo se ha bloqueado, está bombardeado precisamente por todos estos casos de corrupción que afectan al gobierno, a su familia y al presidente del gobierno. Sánchez no interviene oficialmente en la Asamblea General de la ONU, pero sí que concede alguna que otra entrevista, lógicamente pactada y cuando no le hacen preguntas difíciles, y luego en foros de estos alternativos y paralelos, pues sobre la mujer, sobre el wokismo, sobre las verduras que tenemos que plantar ahora en el otoño y recoger en la primavera, en fin, sobre este tipo de cuestiones. Sánchez sigue en Nueva York, donde ha participado en el Foro en Defensa de la Democracia, luchando contra el extremismo. Allí ha coincidido con Gustavo Petro, Lula da Silva o Gabriel Boric. Quien no ha asistido a ese encuentro es Trump, que sí estuvo el año pasado. Precisamente el presidente de Estados Unidos ha sido el protagonista del discurso de Milei. El líder argentino se ha convertido en su más firme defensor. Su férrea y exitosa política en términos de ponerle un freno a la inmigración ilegal lo deja más que claro. Entiende que debe hacer lo necesario, aunque a muchos no les guste, antes de que sea demasiado tarde. En otros países, por ejemplo, ya es demasiado tarde para esta decisión. Bueno, pues veremos a ver qué es lo que sucede. Es importante el apoyo, desde luego, de Estados Unidos a Argentina, a Milei. Ya saben ustedes que tienen unas semanas esas nuevas elecciones de mitad de ciclo, que son importantísimas, y es importante, no, es vital para Argentina que pueda cumplir toda la legislatura el presidente Milei. Y mientras tanto, el nuestro, pues eso, con Lula, con Boric, con Petro, con Orsi Yamandú, en fin, con las democracias occidentales y progresistas que hay en este mundo. Esa es la fotografía que nos deja el presidente del gobierno por Nueva York estos días. Fíjense ustedes la diferencia. Desde luego Francia no es un modelo para nada, porque en Francia están en una situación insostenible, lo estamos viendo y se lo estamos contando aquí día a día. Pero hace tan solo unos días les estábamos hablando de la naturalidad, digamos, con la que se está abordando una cuestión fundamental, incluso por parte de la propia señora de Macron, es decir, el sexo de la mujer del primer ministro. Bueno, pues este tipo de cuestiones se plantean con naturalidad, con datos objetivos y en los juzgados en Francia, porque son así. Bueno, pues ahora lo que se ha llevado, después de que se haya realizado un informe donde se ha contabilizado lo que se ha gastado la regidora parisina en ropa a costa, lógicamente, de los contribuyentes parisinos. Sí, según ese informe que ya se ha publicado, la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, habría utilizado entre los años 2020 y 2024 más de 84.000 euros en gastos de representación, principalmente dedicados a su vestuario. Ropa de grandes firmas de lujo que incluyen piezas como abrigos, vestidos y blusas que superan los 3.000 y los 6.000 euros. La primera DIL ya ha anunciado denuncias contra quienes intenten, dice, desprestigiarlas. Desde su equipo señalan que son acusaciones difamatorias. Bueno, si se puede demostrar, y eso se tendrá que ver en los tribunales, que Anne Hidalgo ha utilizado el dinero de las arcas del Ayuntamiento de París para comprarse modelitos,
pues lógicamente tendrá que responder ante ello. Yo recuerdo perfectamente varios meses en donde viernes tras viernes, que era cuando se celebraba anteriormente el Consejo de Ministros, no los martes, que esto también lo cambió Sánchez, de la Vega Vogue, como le llama Federico, cada viernes aparecía recreada con un modelito diferente, con todo tipo de los outfits más extravagantes que ustedes se puedan imaginar, con todo tipo de avalorios que se ponía la vicepresidenta del gobierno. En el escote, en las orejas, los anillos, en fin, era maravilloso. De la Vega Vogue, nosotros hicimos una galería aquí en Libertad Digital. Yo no recuerdo que alguien se preocupase o que alguien decidiese, bueno, pues vamos a ver, ¿no?, de dónde sale. Sí recuerdo, lógicamente, esa portada del Vogue en donde las ministras socialistas aparecían en la Moncloa entre pieles, entre zorros, entre bisones, en fin. Bueno, fíjense ustedes en qué punto estamos ahora mismo con lo del maltrato animal. Así hemos evolucionado, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Bueno, pues esto es lo que está pasando en Francia. Vamos a hacer una pausa muy breve y enseguida les contamos cómo viene la prensa económica con CaixaBank. Es La Mañana de Federico. Es radio. Luis Fernando Quintero, ¿qué tal estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Rosana. Bueno, me encanta hoy el libre mercado, pensiones, paro, ocupación, los bulos económicos de Javier Ruiz, el altavoz de Sánchez en Televisión Española. Me gusta que hayáis acotado los económicos, porque luego hay otros. Bueno, sí, claro. La verdad que Javier Ruiz en su programa no solamente habla de economía, sino que también habla de temas políticos y sigue el guión que se marca todos los días, de manera que, fíjate, desde primera hora de la mañana, con Silvia Inchaurrondo en su programa, pasando por Javier Ruiz y Jesús Cintora, tenemos programación programada, si me lo permites, con el argumentario que está dando el Gobierno desde primera hora de la mañana hasta después del café, hasta las 5:30, 6 de la tarde. Pero Javier Ruiz, que es el que desde hace años se presenta a sí mismo como uno de los grandes tótems de la objetividad en la información periodística relacionada con la economía, y que hay que recordar que fue uno de los vértices de la triangulación perturbadora que se denunció desde la CNMV de Manuel Conte y que estuvo detrás del intento de asalto al BBVA. Esto está muy bien que lo recuerdes, porque esto ¿hace cuántos años sucedió más o menos? Estamos hablando de 20 años. 15 casi, años, unos 15. Bueno, claro, es que ahora Javier Ruiz, yo entiendo que ya es consolidado, sus 50 y tantos, es con su poder de seducción embriagador. Desde luego. Claro, llega, concede entrevistas, las personas que se las realizan, que son jóvenes periodistas, se lucúan ante el personaje, claro, y este tipo de cosas no las conocen y claro, no se le pregunta y luego te deja titulares como sé que me van a echar en el futuro por defender mi independencia y mis principios. Claro. Los principios que da la sensación que ha sido siempre defender los principios que le hayan dicho que tiene que defender desde el Partido Socialista o al mejor postor. Yo me imagino que aquella intervención que tuvo y que denunció, insisto, Manuel Conte en la OPA, en el asalto al BBVA en su día, como dices tú, hace entre 15 y 20 años, pues quiero pensar que algo querría el señor Javier Ruiz a cambio. Eran sus principios. Sí, seguramente. Bueno, en este artículo, Miguel Puga lo que nos hace en Libre Mercado es recordarnos prácticamente uno a uno de las últimas semanas la interpretación que ha hecho sobre la ocupación, las pensiones, diciendo pues lo que defiende el Gobierno, que aquí no va nada mal, que lo de la ocupación es un bulo de la derecha, que realmente no es un problema que tengamos en España, se acoge a unas cifras que no son reales, porque se acoge únicamente a las cifras de las ocupaciones que van por la vía penal y que finalmente acaban en sentencia condenatoria y que son las menos. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de las ocupaciones van por la vía administrativa, pero esta no las cuenta el señor Javier Ruiz. Bueno, pues como muchos, y las tienen todas en libre mercado. Bueno, y luego, claro, este sistema de amenaza constante y continua, de mensajitos, y hoy vamos a hablar mucho de esto, porque es muy importante, y es que el INE señala públicamente a aquellos informadores, periodistas, economistas, divulgadores, que critican su método.
Una metodología que es diferente a la que era anteriormente. Recordemos que Nadia Calviño en 2022 decide quitar a Juan Manuel Rodríguez Po como director del Instituto Nacional de Estadística porque decía que las estadísticas del INE no estaban reflejando la pujanza de una economía que después de haber sido la que más se hundía en la pandemia, en el año de pandemia, era la que peor se recuperaba después. Y esto no lo podía tolerar la señora Nadia Calviño, y era lo que reflejaban los datos del INE. Presiona, quita a Juan Manuel Rodríguez Po y pone a Elena Manzanera. Y empiezan a hacerse cambios en la metodología de las estadísticas, pero unos cambios enormes. Por ejemplo, durante los años en los que la inflación se disparó, cayó la ponderación dentro del IPC de la cesta de la compra, que era curiosamente lo que más subía. Contamos menos esto, ¿no? Cuenta eso lo vamos a contar eso. menos para que al final el IPC quede más equilibrado. Curiosamente, desde que empezó a meter estos cambios, que los cambios en las estadísticas es habitual. O sea, esto es habitual. Lo que no es habitual es tantos, tan rápido y de ese calibre y tamaño. Tan importante. Pues lo que ha ido haciendo ha sido adecuar las cifras del INE a los mensajes del gobierno. Curiosamente. Casualidad quizá que los números solo reflejen lo que quiere que refleje el gobierno. Y ahora ha ido señalando. A mí lo que me molesta es que a Libre Mercado no nos haya señalado cuando llevamos años denunciando todos estos problemas. Bueno, pues ¿será que no nos lee? No, sí, pues que empieza a leer. Eso es evidente, eso es evidente. En fin, bueno, un titular más rápidamente, Luis. Gran protagonista ayer Iberdrola, promete 20.000 millones en dividendos, lanza el mayor plan inversor de la historia, vaya la voz, perdonadme, sí. Con más de 100.000 millones hasta 2031. Presentó el plan inversor de cara a los próximos años con el mayor plan inversor de la historia. Bueno, si estuviese aquí Federico te recetaría Auxina Amase y Gola. Yo bien. como los ¿Y Resorborina? Y Resorborina, efectivamente. Así que, por favor, ponte a ello. Ahora mismo. Ahora mismo, ¿vale? Que seguro que luego a las 9 nos puedes dar la bolsa perfectamente. Con una voz estupenda. Sí, estupendamente. Ya terciopelada. Muchas gracias, Luis. Se van a quedar con las noticias más cercanas, las de su comunidad, y enseguida regresamos con más información y ya hablaremos también con Santiago González. Nos iremos a la República de los Tontos y, por supuesto, también nuestra tertulia, hoy con Eduardo Inda y Julián Quirós. Vamos a recibir a Miguel Ángel Pérez. Con él vamos a hablar de ese jurado popular, de lo que va a suceder el sábado, y vamos a responder a todas esas cuestiones que seguro muchos de ustedes se están planteando. ¿Por qué ahora un jurado popular? ¿Es esto normal? ¿Cuántos jurados populares se convocan habitualmente en los juzgados en nuestro país? ¿Quién elige al jurado popular? ¿Cuál es el perfil? ¿Cuánto se cobra por acudir a un jurado popular? En fin, todas estas cuestiones. ¿Se puede presionar a un jurado popular? ¿Se puede investigar o se debe investigar a la gente que integra un jurado popular y hasta dónde se va a llegar en el caso de Begoña Gómez? Bueno, es que son muchos los planteamientos que le queremos presentar aquí a Miguel Ángel Pérez y con él lo vamos a abordar a partir de las 8:30.